Hola, yo soy Oscar Campaz Yo soy Carolina Correa. Y yo soy Loren Ruales. y esto es Podcast con Dios. Podcast con Dios. Estamos con Luis Jaramillo. Luis, la pastora Loren y Carolina. ¿Por qué o cómo nació Podcast con Dios? Podcast con Dios nace de una necesidad de ir por esas personas que han estado en la iglesia, por esos músicos que han estado mucho tiempo en la iglesia, pero se han apartado. Pastora Loren. Cuando conversamos con Luis sobre Podcast con Dios, vimos una gran hambre de entender y comprender cómo funciona la iglesia, por qué hay iglesias que tienen requisitos, cómo les explicamos a estos jóvenes, la gran mayoría de los músicos de Cali nacieron en las iglesias y que hoy no profesan la fe, que no asisten a una congregación precisamente por falta de aclarar o de entendimiento con los temas eclesiales y teológicos. Ok, o sea que vamos a hablar un poquito más profundo. Profundo pero a la vez sencillo, porque vamos a tocar temas muy espinosos como la alabanza, los músicos de una iglesia, pero la sencillez de explicarlo y que sea entendible para que traiga luz, traiga paz. Ok, ¿hace cuánto podemos decir que surgió esta idea, Luis? de Podcast con Dios? Más o menos el año pasado, hablando con Lore, eso era como una necesidad que teníamos de hacer este tipo de programa. Ya, o sea que literal vamos a también tocar temas fuera de que con músicos y Sí, vamos a tener también, obviamente, temas eclesiásticos. totalmente. Vamos al patio. No vamos a estar tocando aquí en el antejardín. Así es. Vamos a pasar por la sala, la cocina y vamos para el patio. Sí. La idea es tocar temas que van a diario con la congregación, con la vida y la rutina de todos nosotros los cristianos, porque es muy fácil llevar un tema teológico a una predicación, pero ¿cómo le explico pedagógicamente a alguien cómo lo aplica, cómo lo desarrolla en su día a día? ¿Cómo se lo puede explicar a otra persona que no entiende de la jerga cristiana? Por ejemplo, nosotros decimos, eh, es que es menester hacer algo, lo dice el libro de Hebreos, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, los cristianos entendemos eso, pero la gente afuera dice, ¿qué? Entonces, a veces no logramos llegar y evangelizar o impactar la vida de otro porque no se nos ha enseñado la facilidad, la sencillez, cómo lo llevamos al caleñol, Me gusta eso. cómo llevamos la Biblia al caleñol, cómo hacemos la nueva versión Loren habla hoy, con sencillez. Entonces yo creo que Podcast con Dios es la respuesta de Dios a muchas personas que tienen hambre, que tienen sed de una palabra sencilla, explicada y que puedan ejercer el ministerio y también en su vida diaria. Así que quedan todos cordialmente invitados para que no se pierdan ningún capítulo de Podcast con Dios. Esto lo vamos a estar eh, pasando cada cuánto. Sí, Una vez a la semana, todos los lunes, todos los lunes, una vez a la semana. Eh, ¿Horario? a las 7 de la noche, A las 7 de la noche. Cordial, público abierto. público abierto. Ah, ¿alguna invitación, pastora? Sí, a mí me encantaría que las personas que vean Podcast con Dios, obviamente que con el respeto y la educación que todos nosotros los seres humanos merecemos, nos puedan hacer preguntas, sugerencias y puedan participar de una forma muy bonita en cuanto a cada capítulo que vemos en Podcast con Dios y así nos puedan alimentar sobre sus vivencias, nos puedan contar sus experiencias como ministros de alabanza, como pastores, como mujeres, como escuela dominical, en cualquier área que hayas vivido en la iglesia, esa experiencia que tú tienes sirve muchísimo para educar a otros
y para darle luz en cuanto a lo que es servicio en la comunidad, servicio eclesial y también servicio en su hogar. Podemos decir de que, Pastora Loren, de que van a haber algunas preguntas que nos van a hacer las personas que van a ver los podcasts con Dios, que tal vez ellos creen que no van a ser resueltas o contestadas a la luz de la palabra. ¿Se pueden contestar? Sí, van a haber preguntas espinosas, Para allá iba. van a haber preguntas incómodas, incluso de contestar. Vamos a tratar de ser lo más bíblico sencillo, no bíblico teológico con hermenéutica, exegesis, que amamos el conocimiento de Dios, pero vamos a tratar de ser lo más sencillos posibles. Hay muchas preguntas difíciles, pero también va en el criterio de cada persona, de que le podamos dar una respuesta y la persona no quede satisfecha. Ahí lo que podemos hacer como pastores, como ministros del Señor, es orar para que la luz de Cristo llegue a esa persona y le traiga la respuesta que necesita esa persona individualmente. Tengo una pregunta para todos, para la pastora Loren, para Luis y para Carolina. Si vamos a arrancar los lunes, o sea que vamos a iniciar el próximo lunes con temas, vamos a iniciar con un tema eclesiástico como tal, o vamos a hablar como somos músicos. Por cierto, somos músicos. La pastora es Yo soy licenciada en canto y en formación coral. cantante. Canto. Luis es, Pianista. Carol es, Cantante. y aquí está hablando con un percusionista. O sea, aquí Entre músicos. la gente pesada. Es otro tema entre músicos. Iniciamos con temas de músicos, ¿les parece? Sobre todo, yo creo que en un 80%, ¿verdad, Claro. Luis? Podcast con Dios se ha enfocado mucho en el tema de los músicos, la alabanza, la adoración, la ejecución de los instrumentos, las exigencias hacia el ministerio, cómo las resolvemos. Hay un 80% más o menos de que Podcast con Dios está llevado a eso. No significa que no vamos a responder otro tipo de preguntas o que no vamos a tocar temas también complejos como el matrimonio, que son temas complejos. ¡Wow! La sexualidad en el matrimonio. Te metiste para allá. A fondo, pero dentro de lo sencillo. Porque pasan muchas cosas dentro de la iglesia y que se pervierten o se pierden por ignorancia. Entonces vamos a tratar de traer un poco de luz, de paz a todo este poco de preguntas, pero también van a haber un montón más de temas. Estoy dando solo un ejemplo. A mí me gustaría, pastora, Carola, y luego un temita, una preguntita chiquitica. Espera y me responde ahorita. Me gustaría que me respondiera ahorita. Suelte. Para ser ministro de la alabanza, ¿tengo que estar casado? No. David no era casado, David era un niño. David era un niño aproximadamente de 17 años cuando David tocaba el arpa y cantaba a Jehová cuando él cuidaba las ovejas. Y cuando le llamaron para que él fuera a tocar el arpa, cuando Dios le envió o le permitió a un demonio atormentar a Saúl, el rey Saúl. Entonces David iba y tocaba el arpa y la unción de este joven hacía que este demonio se fuera. Fíjese que era un demonio mandado por el Señor, pero la unción de este joven y el profesionalismo de él hacía que el diablo se fuera. No que estuviera casado, no que respondiera a su esposa, sino la unción que ese niño llevaba por causa de la santidad y lo recto que David era delante de Dios, siendo un niño. Mi familia ya está viendo, ¿no? ¿Para dónde vamos? Yo que estamos hablando suave. Ok, Luis. Sí. ¿Qué dice, Hablando por encimita. ¿Qué dice Caro? ¿Qué dice Caro? Por encimita, así que de verdad no se lo pueden perder por nada del mundo. Así que familia, se despide Oscar Campás. La pastora Loren Ruales. Luis. Y Carolina. Nos vemos en Podcast con Dios.